Bienvenido a Con Contexto, con entrevistas y análisis. Lo que acaba de decir es que todo apunta a Cristo y no solo a Cristo. Textos en su contexto. Debemos entender que toda la Biblia es inspirada por Dios, útil para enseñar. Y muchos temas más. Con Contexto, con Dani Mejías. Empezamos. Bueno, mis hermanos, bienvenidos a tu programa Con Contexto, con Dani Mejías. Hoy tenemos un invitado especial, nuestro hermano Sebastián Céspedes. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola, Dani, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Qué lindo verte. Gracias por la invitación y acá estamos. Qué lindo verte, mi hermano. No tengo el mate, pero tengo té. Estoy tomando un té. Yo no hice tiempo. Yo no hice tiempo para hacerme, porque justo terminé un estudio, pero bueno, igual estamos perfectos. Qué bueno todos tus estudios, mi hermano. Te he estado siguiendo en las redes. Recomiendo el canal de YouTube, tanto como que lo sigan en la página. No sé si quieres, hermano, da los nombres de tus redes sociales para que te puedan seguir. Y mi nombre es Sebastián Céspedes y bueno, me pueden encontrar en Facebook con mi nombre personal, Sebastián Céspedes, y bueno, también en mi canal de YouTube, Sebastián Céspedes. Así que no es muy complicado encontrarlo. Nada complicado, bueno. Hoy quería desde hace tiempo hacer un video contigo, así entre hermanos, charlando, muy cómodo. Sí, totalmente. Porque me agrada las cosas que haces en tu canal, me encantan las prédicas expositivas que haces en tu canal. Ahorita estás con el libro de Samuel, ¿no? Sí, gracias por el voto de confianza. Bueno, gracias porque también es mutuo el respeto. Yo también te sigo a todos los hermanos de Biblia Libre y bueno, respeto mucho lo que hacen y los apoyo. Y sí, estamos con lo que es en Segunda de Samuel, estamos estudiando de manera sistemática y estudiamos libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Son estudios de casi 2 horas, todos los días estamos haciendo en vivo. Pero bueno, todo esto por causa de la pandemia que viene del año pasado, pero bueno, ya cuando se van acomodando las cosas, ya ese ritmo, bueno, vamos a tener que parar un poco y que sea más pausado. Maravilloso, mi hermano, y siempre estamos pendientes de todo lo que publicas en contra de tantas herejías que estamos viendo hoy día. Esto se necesita, todos los hermanos en las redes, esto se necesita, de que nos levantemos ante tanta herejía que hay. Y muchos por ahí critican y dicen, no, pero es que ustedes son nada más unos criticones, pero hermano, esto es necesario, esto es parte del amor. Hoy quería traerte aquí para que tomáramos el tema en global de todo lo que se está viviendo hoy en día en el pueblo cristiano, donde vemos hoy en día desde las personas que usan los supuestos dones espirituales, exagerándolos y todas estas cosas. Pero quería que tomáramos el tema más que todo, la guerra espiritual. Hoy estamos viendo mucho eso desde hace tiempo. Yo pertenecí en una iglesia del G12, donde esto es una práctica diaria, prácticamente en todos los cultos había una guerra espiritual, te llaman aquí, y bueno, eso es lo que queremos ver ahorita. Pero la primera pregunta que te quiero hacer es que, entendiendo que la Biblia nos habla de que debe haber una renovación en nuestro entendimiento para poder estudiar las Escrituras sensatamente. En el libro de Romanos 12, en el versículo 2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo creo que esto es la base de lo que pasa hoy en día. El mundo cristiano se convirtió en una esponja de agarrar de todo lo que viene en el mundo y lo traen a la iglesia, y entonces lo hacen doctrina, y eso es un problema muy grave que vemos hoy en día, ya que vemos, y bueno, no solo hoy en día, porque también podemos ver que en la historia ha pasado desde el mismo Pablo, cuando vemos a los corintios, también pasaba esto. Ellos venían con una cosmovisión, ellos venían con un entorno, y ya cuando llegaron a la iglesia, entonces querían traer todas estas cosas a la iglesia, y hoy en día vemos muchas de estas cosas. Entonces quería preguntarte, mi hermano,
para que entremos en lleno, ¿qué podemos definir como guerra espiritual? Bueno, a ver, tendríamos que hablar como los dos extremos hacemos un contraste. Lo que está profesando lo que es la falsa religión y lo que sería una verdadera guerra espiritual. Pero por eso por lo menos tenemos que empezar a ver un poquito qué es lo que está haciendo el sistema religioso para identificar el error y a partir de eso, está bien, tendríamos que ir directamente a la verdad, pero vamos a tomarnos el lujo de ver un poquito el error y ver un poquito lo que dice la verdad. Y el libro que citaste no es casualidad de que Romanos es un libro que por excelencia nos va a dar mucha luz en esto. ¿Qué es la guerra espiritual? A ver, bueno, voy a dar algunos datos de qué es lo que hace el hombre hoy en día como guerra espiritual y qué es lo que llaman guerra espiritual. Primero, lo que hacen lo llaman liberación. Esto es lo que, bueno, vos estuviste en un G12, yo vengo de las iglesias pentecostales y neopentecostales y bueno, es muy similar todo. ¿Qué es lo que entienden ellos por liberación? Que una persona puede echar los demonios de otra persona. ¿Creemos que hay personas endemoniadas? Sí, por lo menos yo creo, existen y fui testigo de cuestiones que, y es más, he llegado a Cristo por cuestiones de manifestaciones demoníacas. No lo niego. Ahora, que venga un hombre y que le ponga la mano en la cabeza, que haga una imposición de manos y que los eche, en su momento yo pensé que era real. Pero bueno, eso lo llaman también lo que es liberación, guerra espiritual. ¿Qué es lo que pasa? Estos movimientos hablan de que tienen autoridad con Satanás, que son los procesos para esta liberación, que lo pueden echar a Satanás, ¿de qué manera? Con gritos. Esto es buenísimo. Echan a los demonios con gritos. Existe también lo que es el vómito, cuando hacen liberaciones hay vómitos, llegamos a ver todo tipo de locuras, les soplan con el micrófono en la cabeza a las personas para hacer liberación, hablar en lenguas no puede faltar, y todo esto malinterpretando pequeños versículos bíblicos que aparecen en las Escrituras. Por ejemplo, en Romanos 8:26 nos habla acerca de gemidos indecibles. Ellos dicen que hablar en lenguas es hablar algo que no se entiende. Utilizan un pasaje pequeño de la Biblia y que no ven el contexto, por eso me interesa cuando decimos con contexto, pero no tienen en cuenta el contexto y toman solamente gemidos indecibles. O lo que vemos, lenguas angelicales. Pablo nombra en un momento lenguas angelicales y me tomo eso. Ni siquiera el versículo toman, la palabra. Entonces, todas estas cosas empiezan a entrar en acción. Y empiezan cosas como el aceite, malinterpretando ciertos versículos, cuando la iglesia no está llamada a ungir con aceite, aparecen con harina, vemos que aceite de cocina, harina de cocina, todo sacando de fuera de contexto, Segunda de Reyes 4:41, donde Eliseo toma harina y un potaje que estaba contaminado, al arrojar harina, esto es como que lo contaminado que estaba ese potaje se volvió apto para digerirlo. Pero bueno, utilizan todos versículos que todo esto proviene de la brujería, ¿no? Esto no hace falta ser un genio cuando vemos que los brujos, no hace falta que vayamos a ver a los brujos, pero... Disculpa que te interrumpa, sí. Hermano, pero también es un problema de entendimiento, de lo que hablabas por decir, de lo entendimiento de la palabra en su contexto. Muchas veces no utilizan los géneros literarios para estudiar las escrituras. Entonces ahí vemos un problema muy grave. Y también lo que comentabas ahorita de los actos y cosas simbólicas que se hacían en el antiguo pacto, también no lo ven como una visión a Cristo, porque recordemos que todas estas cosas fueron tipo y sombra de lo que había de venir, que era Jesucristo, ¿no? Entonces creo que ese es un problema, ¿no? Exactamente. Igual ya tenemos que dudar porque hay muchos que son cristianos inocentes y por ahí interpretan con la luz que tienen y hacen lo que hacen. Pero generalmente vemos una manipulación de las escrituras, porque a veces vemos que solamente es el corazón perverso. Por ejemplo, cuando la palabra nos dice que no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, ¿qué es lo que hace la mujer? Sí, puedo ser pastora. Y vemos que ya es un rechazo a las escrituras y a la autoridad escrita. No es una cuestión de entendimiento, porque muchas veces le decimos a una pastora, usted no puede ser pastora. No, estás interpretando mal, y empiezan a hablar de cosas y decimos, no, solamente estoy leyendo, y es muy claro. Entonces muchas veces no es que no entienden, les conviene no entender. Más allá del analfabetismo bíblico, obviamente, los géneros literarios, ni hablemos de Apocalipsis.
que vemos que Steven Spielberg se quedaría con la boca abierta escuchando a los cristianos las cosas que andan diciendo de Apocalipsis. Pero una cuestión de, a ver, en la primaria te enseñan géneros literarios. Te dicen, este texto es narrativo, este texto es dramático, este texto... Bueno, te empiezan a decir cuál es el género. ¿Por qué vamos a la Biblia y lo tomamos como se nos ocurre? Un libro poético, hacemos doctrina para la iglesia. Un libro histórico lo ponemos como ejemplo, como si fuera la ley. Entonces, David danzaba, dancemos como David. Bueno, David adulteraba también, entonces, ojo. Pero bueno, más allá de la ignorancia bíblica que caracteriza obviamente a estos grupos religiosos, que por eso están ciegos, seguimos sumando un montón de cosas que incluso son bíblicas. Por ejemplo, esto es lo que dijimos de la harina, que con el ejemplo de Eliseo, bueno, es un mal ejemplo. Y vemos las iglesias arrojando harina, vemos con banderas para hacer guerra espiritual, que ahí es lo que vamos a tocar esos temas. Y el tema es que hay versículos bíblicos, y por ejemplo, si nos vamos a Marcos capítulo 3, versículo 15, vamos a ver que el mismo Señor Jesucristo le da autoridad a los apóstoles para echar fuera demonios. Y acá estamos hablando de la guerra espiritual, cómo lo toma el enfoque el sistema religioso esta guerra espiritual. Dicen que es una guerra contra Satanás, así, literal. Pero vemos que las Escrituras, sí, lo leemos y decimos, bueno, pero el tema es que el Señor Jesucristo le dio esa autoridad a los 12 apóstoles y al entorno que estaban con los apóstoles. ¿Por qué? En esto, déjame que haga un pequeño resumen, vemos que a lo largo de la historia hay manifestaciones de poderes. Y vamos a ver 3 momentos en la historia donde hay un gran movimiento de parte de Dios. Por ejemplo, en el tiempo de Moisés y en el tiempo de Josué, vemos el poder de Dios con grandes milagros. Pero ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Por qué Dios se manifiesta en ese tiempo y en esa época? Porque se estaba escribiendo el Pentateuco. Entonces, todo el Antiguo Testamento estaba sostenido, el Pentateuco por lo menos, por los poderes de Dios en Moisés y en Josué. Ahí estaba toda la mano de Dios. Después vemos una especie de parate, digamos, no digamos parate porque vemos la mano de Dios. Pero después aparecen los profetas. Aparece Elías y Eliseo con grandes poderes. Ya no hace falta que hablemos, pero vemos muchos poderes, pero se enfoca en los profetas porque aparecen los profetas mayores y menores. Se sigue con las escrituras. Todo se hace un enfoque para que todo se vea en lo que Dios está ejecutando a través de las escrituras. Y después tenemos el tercer evento, que es cuando llega el Señor Jesucristo. Todos los milagros y todo el centro de atracción está en Jesucristo y en los apóstoles. ¿Por qué? Porque se está escribiendo el Nuevo Testamento. Entonces, siempre cuando vemos poderes o vemos algo, es porque se están manifestando las escrituras o se estaban completando las escrituras. Entonces, que el hombre diga que no, porque los apóstoles tenían poderes, yo tengo poder, solamente hay que tener un poco de sentido común y decir, los apóstoles, bueno, Pablo resucitaba personas, resucitame un muerto aunque sea, y vemos que quedan en ridículo. Pero ellos siguen creyendo de que tienen poderes. No, podemos sanar. Bueno, vamos a un hospital de niños y vamos a ver cuántos sanás y van a quedar en vergüenza. Entonces vemos que crean una mentira que ellos mismos se la creen. Por eso, cuando estamos viendo que en Marcos capítulo 3, versículo 15, el Señor Jesucristo le dio autoridad sobre los demonios, sí, pero los apóstoles fueron los que echaban demonios y todos los hombres que estaban en ese tiempo. Después vemos que, por ejemplo, en Marcos capítulo 16, versículo 17, dice, en mi nombre echarán fuera los demonios y hablarán nuevas lenguas. Bueno, acá es donde empieza el problema. Porque acá estamos hablando que, bueno, Jesucristo ya le da, en la Gran Comisión, les dice de que en el nombre de Jesús echarán fuera demonios. Pero ellos toman la misma matemática de que con Drácula le llevamos un crucifijo y lo matan. Bueno, utilizan el mismo sistema con el nombre de Jesús. Entonces tenemos los católicos con crucifijo, con agua bendita, con muchas otras cosas, y los evangélicos con el nombre de Jesús, como si fuera una palabra mágica, abracadabra, en el nombre de Jesús. El tema es que esto, echar los demonios en el nombre de Jesús, tiene un contexto más amplio. No es solamente decir, te vas en el nombre de Jesús, entonces Satanás te ato, dicen. A ver, todo esto tiene que ver con lo que ellos llaman la guerra espiritual. Y al mismo tiempo vamos a ver qué es lo que es realmente la guerra espiritual. Pero ahora estamos identificando un poquito qué es lo que están haciendo.
y con qué versículos se están basando. Entonces, con Marcos, con 16, 17, las lenguas no pueden faltar, hablarán nuevas lenguas, gente que creen que hablan las lenguas de Pentecostés, que ya es una locura, es entrar a otro tema, pero ellos dicen que cuando le hablan en lenguas, Satanás no entiende nada y se tiene que ir. No sé, esas cosas yo no, las escrituras por lo menos no nos muestran. ¿Qué es lo que empezamos a ver? Acá vamos a empezar a ver en esto. Generalmente, la guerra espiritual en el sistema religioso se juntan un grupo de hermanos, se dan la mano y empiezan a orar, y empiezan a gritar, y empiezan a hacer una guerra espiritual, lo llaman. Una oración en conjunto y que empiezan a reprender. Nuevamente con lo mismo. Contexto bíblico, ¿en qué se basan? Y vamos a ver, por eso me encanta el título, con contexto, cuál es el contexto bíblico de lo que están haciendo mal. Por ejemplo, y en esto quiero que también opines, Dani, y que compartas las posturas. Por ejemplo, Mateo capítulo 18, versículo 19. Voy a ir a Mateos, así lo leo directamente de manera textual. Mateo capítulo 18. Y vamos a ver en qué se basa. Mateo capítulo 18, versículo 19. Fíjense lo que dice las Escrituras. El Señor Jesucristo dice: otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho. Acá lo que dicen es que la palabra dice que si hay dos que nos ponemos de acuerdo, el Señor lo tiene que hacer. Entonces, Dani, ¿qué te parece si yo recibo una camioneta y vos, no sé, un yate? Pongámonos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, estamos de acuerdo. Bueno, la palabra me dice esto. Entonces, utilizan este principio porque tenemos dos opciones. O el sistema religioso está equivocado o Dios es mentiroso. Porque ¿cuántas veces pedimos de acuerdo con personas y no se cumple? Lo estamos haciendo a Dios mentiroso. Y después nos dicen, porque donde hay dos o tres congregados en mi nombre, yo estaré ahí en medio de ellos. Bueno, utilizan este versículo para decir, bueno, acá estoy tu iglesia, Señor, y vamos a hacer una guerra espiritual. Y vamos a empezar a pedir y vamos a empezar a pelear contra Satanás. ¿Cuáles son estas peleas? Y bueno, el hermano Juanito tiene cáncer. Vamos a hacer una guerra espiritual para que se sane el cáncer. Como si fuera que Dios no es soberano. Entonces, a esto empieza a apuntar lo que es el sistema religioso. Por eso se reúnen y empiezan a pelear de esta manera a través de las oraciones. ¿Cuál es el tema? Generalmente este tipo de oraciones no son guiadas por la palabra, no tiene que ver con los mandamientos, con una conducta, con ordenar nuestra vida conforme a las Escrituras y ser un buen testimonio. Y ya que estamos todos juntos, ¿qué les parece si nos arrepentimos de nuestros pecados y pedimos perdón? No, eso no sucede. Lo que sucede es que se ponen a gritar y cada uno conforme a su corazón perverso. ¿Por qué? En estas guerras espirituales, los cristianos cada uno pide lo que siente el corazón. Si uno pide sanidad, vamos a ver otro que está hablando en lenguas, otro que está pidiendo una novia, el otro que ya que está ahí se pone a gritar, y piensan que eso se va a desatar una guerra en el tercer cielo y Dios tiene que pelear contra Satanás. Y ellos quietitos sin hacer nada, sin cambiar su manera de vivir. Es un concepto totalmente de lo que realmente es la guerra espiritual, ¿no? Lo que estamos viendo ahí, por lo que dices. Sí, eso es lo que el sistema religioso utiliza y acá tomé algunos versículos en los que se basan porque yo fui partícipe, no de las guerras espirituales en sí, pero lo he visto cómo qué es lo que hacen. Tampoco quiero guiarme como decir, bueno, mi testimonio, no parto de eso, pero sí los versículos que utilizan para justificar este tipo de actos. ¿Cuál es el tema? Por eso ahora quiero que de a poquito ir yendo a la verdadera guerra espiritual, porque si bien existe, acá la palabra nos está diciendo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, cualquier cosa que pidiere, les será hecho. Bueno, acá algo hay acá. No esto que hacen en la guerra espiritual, que se ponen de acuerdo en que le van a sanar el cáncer a Juanito y Dios lo tiene que hacer, no está hablando de eso. Vamos a ver que acá hay una respuesta en Juan capítulo 15. Vamos a ir a Juan capítulo 15, un segundito, versículo 7.
Y acá está el principio que nos va a hablar acerca de esto, cómo realmente se debe orar. Juan capítulo 7, Juan capítulo 15, versículo 7. Fíjense lo que dice las Escrituras por el mismo Señor Jesucristo. Si permanecieres en mí, así comienza el versículo, si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Ese es el principio. Eso es lo que no tienen en cuenta lo que hacen la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque si toman lo que es el versículo de Mateo, todo lo que pidan en mi nombre lo haré. Así que pidan nomás, que no hay ningún problema. Acá les pone un pero. Acá le pone una condición. Permanecer en mí, en Cristo. Y muchos diríamos, bueno, yo estoy en Cristo porque a Cristo lo amo y vivo de Cristo y hablo todos los días de Cristo. Bueno, en Cristo y mis palabras, los mandamientos, los principios permanecen en vosotros. Esa es la condición. Entonces, lo que dice el mismo Señor Jesucristo, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué significa esto? O sea que ahora, si yo guardo los mandamientos, camino todo correctamente, ahí sí, Dani, venimos dentro de 2 semanas, yo le pido la camioneta, vos el yate, y Dios lo va a tener que hacer porque estoy en Cristo y permanezco en Él. Los mandamientos. Tampoco quiere decir eso. ¿Por qué? Porque la persona que guarda los mandamientos de Dios, que la palabra de Dios permanecen en uno, va a saber orar. Y ahí empieza a tener sentido la guerra espiritual. ¿Qué significa? Vamos a ver cómo realmente ora una persona que va a estar en esta situación de que cumple con los principios de Dios, que está caminando en santidad, que tiene el mismo sentir en Cristo. Y vamos a ver lo que nos dice Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Vamos a ver que acá tenemos un ejemplo del maestro que nos enseña a orar. Lucas 22, versículo 42. Y vamos a ver que una persona que guarda los mandamientos, que guarda la palabra de Dios y permanece en Cristo, va a orar de esta manera como el Señor Jesucristo, con madurez. No va a pedir lo que quiere porque el corazón lo desea. Fíjense cómo ora el Señor Jesucristo en el capítulo 22 del libro de Lucas, versículo 42. Y acá tenemos al Señor Jesucristo orando en lo que es en Getsemaní. Y dice, Padre, si quieres, acá ya estamos viendo que cómo nos está enseñando a un hombre espiritual, Padre, se dirige al Padre. Hay gente que empieza pidiéndole a Jesús, hay gente que empieza pidiéndole al Espíritu Santo. No, Padre, todo tiene un orden. O en algunos momentos machacándole la cabeza al diablo, porque hay veces que en estas guerras espirituales pareciera que oran más a Satanás que hasta el mismo Dios. Totalmente, totalmente. Como si fuera que Satanás se va a ir por un grito, malinterpretando de que Satanás es atado en Apocalipsis y no tiene nada. Pero ahora vamos a ver un poquito eso también. Mirá, cuando el Señor Jesucristo ora, dice Padre, se dirige al Padre, y obviamente no a Satanás, como estás diciendo. Dice, si quieres, esto nos enseña de que no le podemos ni siquiera aconsejar a Dios. Señor, sana este cáncer. Más irreverente no se puede ser cuando se decreta o se declara algo. Es como decirle, lo agarro de la solapa a Dios, bendecime y saname. Bueno, no, el Señor Jesucristo no era un insolente como lo que están haciendo el sistema religioso, que declaran y le dan órdenes a Dios. Y le está diciendo el Señor Jesucristo, si quieres. Acá se está poniendo a disposición de la voluntad de Dios, que esto es lo que el hombre no acepta. El hombre no acepta estar pasándola mal. El hombre no acepta sufrir. O sea que cuando no aceptamos sufrir y le estamos pidiendo a Dios que me sane, lo único que estoy haciendo es tentar a Dios, y que significa que no estoy conforme con la soberanía de Dios. Eso es lo que está pasando realmente. Pero delante del dolor, de la tristeza, porque también está la verdadera guerra espiritual, que ahí vamos a ir. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Bueno, el Señor Jesucristo iba a la cruz.
cada uno tiene su cruz. Y nos dice, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, en este ejemplo nos muestra cómo el Señor Jesucristo se somete a la voluntad de Dios. Por eso, cuando estamos hablando de que si 2 o 3 se ponen en el nombre de Jesús, se ponen de acuerdo en algo y le piden al Padre lo que sea en esta tierra, Dios lo hará. Pero ¿qué es lo que sea en la tierra? Lo que sea de la voluntad de Dios, no mi voluntad. Por eso hay gente que insiste con su voluntad, insiste y se creen que tienen fe y que insiste, pero si no es la voluntad de Dios no se va a cumplir nada. Por eso en estos grupos de guerra espiritual están constantemente y muy ferviente pidiendo algo que nunca llega, que nunca sucede, y por eso tienen que acudir a los gritos, como Elías cuando estaba con los sacerdotes de Baal, que se zanjaban la carne, se hacían sangrar, saltaban, gritaban. Bueno, ahí vemos la impotencia del hombre cuando Dios no responde. Entonces, cuando empezamos a ver lo que es este sistema religioso, dándole órdenes a Dios, queriendo cambiar la realidad conforme a lo que ellos quieren, es totalmente falso. Y a esto le ponen misticismo, le ponen a Satanás, le ponen demonios, le ponen muchos contextos que la gente dice, wow, qué gente poderosa. Pero lo único que vemos son gente ignorante que lo único que están haciendo es desafiar a Dios. Ahora, lo que quiero sumar, Dani, porque yo estoy hablando mucho y la idea era que sea una charla, pero No, adelante, mi hermano. La verdad que es maravilloso todo lo que nos estás diciendo, perfectamente. O sea, esta es la idea, que las personas vayan entendiendo cuál es el contexto de las escrituras, por qué fue que sucedieron esas cosas en ese determinado tiempo. Y la verdad que me parece muy maravillosa la enseñanza que estás dando. Qué bueno, Dani. Cualquier cosa, cortame o lo que quieras sumar, que va a ser para enriquecer, ¿no? Esto es lo que es la idea. Entonces, bueno, hasta el momento tenemos identificado el sistema religioso, cómo utiliza versículos de manera errada para hacer lo que ellos quieren o para hacer un show. Recordad que el show también, yo sí me pongo a hablar de que a Satanás lo reprendo. Por ejemplo, en Argentina hay un chamán muy conocido que se llama Carlos Anacondia, que este hombre hace campañas y, bueno, chamán conocido es un pastor que hace magia por ahí. Hace campañas multitudinarias y empieza a reprender a Satanás. Oíme bien, Satanás, y como Gigi Ávila. Y ahí estamos viendo cómo estas cosas llenan de gente, cómo esto es un negocio, y gente que se sanó y que esto y el otro, es totalmente falso. Y entiendo de que puede haber milagros, entiendo de que gente se puede sanar, puede ser la voluntad de Dios. Yo vi milagros de parte de Dios, por ejemplo, mi hijo que nace de lo imposible, y estuve en una sinagoga de Satanás. Dios es soberano y hace como quiere. Y también Satanás tiene mucho poder. Nos dice que Satanás hace señales y prodigios mentirosos. Pero bueno, volviendo a esto. ¿Qué es lo que estamos viendo? Lo interesante de esto, disculpa que te interrumpa. Sí, no, por favor. Que las personas ignoran ese punto. Ese punto que dijiste ahorita es muy clave. Que Dios aún puede hacer milagros en diferentes lugares. Hemos visto milagros hasta, yo diría que hasta en la Iglesia Católica, en diferentes lugares hemos visto milagros. ¿Son voluntad de Dios? Sí, pero ¿con qué propósito? ¿Acaso las personas, Dios nos exige de que nosotros vayamos al milagro? ¿Qué pasó en Juan 6? En el momento que Jesús dejó de hacer milagros después de la multiplicación de los panes, ¿qué pasó? Jesús les habla de que Él es el pan de vida, Él es la salvación, y las personas no entendieron, y muchos de los discípulos dejaron de seguirlo. Y en ese momento es cuando le pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes también se quieren ir? Porque las personas están acostumbrados, como dijiste anteriormente, a buscar lo que ellos quieren, lo que el cuerpo quiere. Los milagros, las señales, milagros, y eso lo vemos hoy en día. Totalmente, pero señal no les será dada, nos dice la palabra. Pero sí, es real, es real. El tema es que ahí vemos el propósito de Dios, porque nosotros por ahí podemos ver, por ejemplo, yo cuando llegué a una iglesia pentecostal, llegué con temas de demonios, con liberaciones y todo, y vi libertad, vi milagros, y yo estaba en una sinagoga de Satanás.
cumplieron el propósito de Dios. Bueno, fue todo un proceso que aún no lo vemos hasta que no estemos delante de Dios y vemos toda la película terminada, no lo vamos a entender. ¿Cuál es el tema? Que el sol sale para todas las personas. Entonces, no solamente Dios hace milagros en su pueblo, en una iglesia, sino que a veces vemos el noticiero, un niño cayó del 8º piso y sobrevivió, y vemos la mano de Dios de una manera explícita en todas partes. Y muchas veces no hace falta ver milagros, sino vemos los dones, los talentos en las personas, en las plantas, en los animales. Bueno, hay evidencias de todo lo que es milagro. Pero bueno, en cuanto a esto, nosotros tenemos una guerra espiritual. Y esto es lo que quiero que empecemos a entender. A ver, vamos a ver algunos detalles. Cuando hablamos de estas guerras espirituales en el sistema religioso, se utiliza mucho lo que es la intercesión. La intercesión dicen que somos un grupo de 5 amigos o cristianos y que empezamos a reprender a Satanás y a echarlo todo. Pero eso es un término muy mal utilizado. ¿Por qué? Vamos al número, vamos a ver que en este caso, ¿qué es lo que sería realmente intercesión? Vamos a Números capítulo 14. Números, y vamos a ver a Moisés, que nos da un ejemplo de lo que es ser un intercesor. Números, capítulo 14. Versículo 12. Acá vemos que obviamente el pueblo de Israel, siempre rebelde, siempre haciendo lo que quiere, vemos que Dios está dispuesto y decidido a ejecutar un juicio contra este pueblo rebelde. De la misma manera, ocurre con el ser humano a lo largo de la historia, no solamente con el pueblo de Israel, sino que hoy también vemos el mismo carácter de Dios. Y vemos que Jehová dice en el versículo 12, yo los heriré de mortandad y los destruiré. Vemos que Dios dice un juicio severo por rebelde, a nosotros es lo mismo. Y nos dice, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. A Moisés le está prometiendo una iglesia mejor, una congregación mejor. Si yo fuese Moisés, le digo, sí, a estos pecadores matalo y tráeme una iglesia de gente poderosa. Yo elegiría eso. Pero bueno, ahí vamos a ver que la ira de Dios está sobre un pueblo rebelde. Y muchas veces vemos esto, que la ira de Dios está sobre la iglesia, sobre el mundo. Esto es inevitable. Pero vemos que hay hombres como Moisés que interceden. ¿Y qué es lo que hacen? La ira de Dios está a punto de caer sobre el pecador, y Moisés se pone en el medio. Y quiere llegar a mediar con Dios. Eso es un intercesor. Entonces, lo que dice Moisés en el versículo 13, pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo tú con poder. ¿Qué es lo que vemos? Moisés le está diciendo, no los mires a ellos. Mirá que sacaste al pueblo de Israel y los egipcios van a decir, ¿cómo puede ser que los sacaste y ahora los mataste? O sea que Moisés está intercediendo por el pueblo, está orando por ellos, está pidiendo perdón. Eso es intercesión. Que yo ore a Dios por mi iglesia impía, que están haciendo lo que quieren, que yo ore a Dios por mi padre que no está convertido, que entonces eso es interceder. No que yo me pongo a pelear contra los demonios de Juanito y se libera. No, 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 no. Es mediar con Dios, que es justo, que es misericordioso, que es tardo para la ira, y empezar a acceder a sus beneficios a través de los medios de gracia que Dios nos da, que es la oración. ¿Se entiende? Entonces, acá, bueno, y empieza ya, un poco conocemos la historia de Moisés, que siempre que Jehová iba a ejecutar un juicio con el pueblo de Israel, Moisés se ponía adelante y decía, no. No, no, y eso es interceder. Pero hoy el concepto de interceder no es este. Está bien que hoy tenemos al Señor Jesucristo, pero esto no evita que nosotros nos quedemos sentados. Entonces, esto es lo que tiene que ver con la intercesión. Ahora, vamos a ver algunas situaciones de lo que es, ahora sí vamos a ver, la verdadera guerra espiritual. Ya vimos un poquito cómo se malinterpreta la oración, que tiene poder, la boquita, como dijiste, de Proverbios, que mi boquita tiene poder para cambiar la realidad. Bueno, eso es todo falso. Ahora vamos a ver la verdadera guerra espiritual. Antes de que sigas que pasemos al punto de la verdadera guerra espiritual. Sí.
hay muchas incoherencias en esto de estas guerras, supuestas guerras espirituales que hacen todas estas personas. Yo asistía también a una iglesia apostólica profética donde se hacía liberación todos los fines de semana, todos los domingos había culto de liberación. La gente pasaba y los mismos de la iglesia pasaban adelante y les hacían liberaciones. Entonces, en mi andar yo me preguntaba, pero ¿cómo si ya personas que tienen tiempo en una iglesia recibieron el Espíritu Santo desde hace tiempo, cómo puede morar un demonio en donde mora el Espíritu Santo? Era una cuestión que yo me preguntaba siempre, porque cada vez estas personas, no, es que esta persona tiene un demonio de lujuria, es que esta persona tiene un espíritu de lo que sea, de tantos espíritus que inventan, porque eso es algo también que vienen de cuestiones generacionales que vienen de tu pasado. Y entonces ahí es donde no estamos entendiendo el verdadero significado de lo que Cristo hizo en la cruz, el verdadero significado de que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Hay muchos que se llaman pentecostales, pero yo creo que se van de Pentecostés, no entienden lo que sucedió en Pentecostés. Y creo que esa es una pregunta que, o sea, te haríamos, hermano. ¿Cómo puede un demonio morar donde una persona tiene el Espíritu Santo? Bueno, a ver, ¿cómo funciona esto? Es muy amplio, pero bueno, vamos a tratar de resumir. A ver, cuando una persona está muerta en sus delitos y pecados, está muerto. No se le puede pedir otra cosa. Yo sin Cristo, obviamente que voy a ser un hijo de Satanás, porque nacemos siendo hijos de Satanás. Por eso decir el presidente es malo, el presidente legalizó el aborto y no tiene a Cristo, está muerto. ¿Qué le podemos pedir? Ahora, cuando el Señor en su soberanía llama a salvación a uno de sus hijos, lo que recibe es el Espíritu Santo. Y ese es el problema, que mucha gente se cree que cuando reciben el Espíritu Santo no pecan más y son felices y comen perdices hasta que venga el Señor. Pero no. Cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos como un embrión, semillas del Espíritu Santo. Entonces, si yo lo recibo, ni siquiera empiezo, ¿y qué es lo que pasa? El Espíritu Santo empieza a habitar en un cuerpo pecaminoso, lleno de pecado, todo un desorden, todo caos. Entonces, cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos lo que es la justificación por la fe, que es ser justo delante del Padre a través de Jesucristo. Ya no hay condenación. Ahora, lo que empieza es el proceso de santificación, que es otra cosa. Entonces, el Espíritu Santo en mi vida, mientras se empiece a crecer, a través de la palabra, a través del conocimiento bíblico, a través de la obediencia, el Espíritu empieza a crecer. Cuando empieza a crecer, empieza a ordenar nuestra casa. Nuestro cuerpo es nuestra casa. Entonces, el Espíritu Santo es como que llega a una casa abandonada y dice, bueno, vamos a empezar a arreglar esto. Hay mucha basura. Esto lo sacamos. Empezamos a ordenar, acá en la heladera hay carne podrida, acá hay esto, acá hay lo otro. Y nosotros en cosas empezamos a ceder, sí, dejamos la marihuana, dejamos esto. Ah, pero mi amante no me la toques. Ah, pero esto me gusta. Y es un proceso de santificación, no es que somos santos. Por eso hay personas que tienen el Espíritu Santo, pero tienen áreas de su vida que no están solucionadas. Entonces vamos a ver gente que tienen salvación, que tienen el Espíritu Santo y que pueden caer en pecado, que pueden caer constantemente en pecado. No digo que esté bien, pero que están en un no podríamos llamarlo, no podríamos llamarle a todo eso que hay un demonio, sino vendrían siendo como más cosas de la carne, es producto de la carne, que aún estamos en ella. Sí, a ver, el tema es que, el tema es que uno cree que demonios es que yo quedo poseído por algo y bueno, como quedé poseído, no me quedó otra que pecar. No. Lo que significa es que, por ejemplo, hacemos de cuenta que yo pienso vi una mujer casada y me gustó. Bueno, mis ojos no se cansan de ver, obviamente. Miro, vio, codiciamos, y con el correr del tiempo, eso es lo que se convierte en mi espíritu. Lo que mi mente le abrió la mente, lo que mi mente alimentó, es lo que somos. Si yo digo, yo soy un fornicario, no es que me agarró un espíritu de fornicación y yo empecé a fornicar. Qué mala suerte la mía. No, fueron años
donde yo codiciaba la fornicación. Entonces, con el correr del tiempo, empecé a ser esclavo de eso. Entonces, pero todo esto tiene que ver con el proceso de santificación. Por eso no es que vamos a ser santos. Lo que sí es que vamos de victoria en victoria. La diferencia no es que no vamos a pecar nunca, ni vamos a caer. No, la diferencia es que nos arrepentimos y corregimos, nos arrepentimos y corregimos. Y no estamos conforme con el pecado. En cambio, el pecador se jacta del pecado. Yo tuve 5 amantes, qué genio que soy. ¡Oh, qué bien! Yo robé un banco y los maté a todos, qué bonito. Bueno, hoy ya no nos jactamos de esas cosas, porque el Espíritu Santo te convence de pecado. ¿Se entiende? Entonces, cuando estamos hablando de estar endemoniado, uno toma como una película del exorcista y manifestaciones. No, estamos hablando de que tiene áreas que no están solucionadas en la vida, que el proceso de santificación se está ejecutando. Si realmente tiene el Espíritu Santo, puede estar viviendo una mentira la persona. El que vive pecando todos los días tan alegremente, tendría que dudar de la salvación. Pero eso, bueno, por los frutos lo reconoceréis, hay que darle tiempo. Pero en cuanto a la verdadera, vamos a ver cuál es la verdadera guerra espiritual. La guerra espiritual, nosotros tenemos 3 enemigos. Nosotros tenemos 3 enemigos que ahí se va a liberar la guerra espiritual. Entonces, tenemos un enemigo que es el mundo y los placeres que tiene el mundo. Vamos a ver, ir a bailar, salir de viaje, todo lo que es ilícito, obviamente. Todo lo que es el mundo me va. Es más, yo por ahí tengo que ir a la iglesia y prefiero mirar un partido de fútbol. El mundo, esa es la guerra, esa es la lucha contra todo lo que son los placeres y deleites del mundo. Ese es el primer enemigo. Después tenemos como segundo enemigo, no tiene un orden, pero el segundo enemigo es Satanás. Muchos le echan la culpa de todo a Satanás. Bueno, todo lo hace Satanás. Por eso reprenden todo a Satanás. Satanás, te va, y oran, parece que están orando a Satanás. Bueno, tampoco hay que dejar de lado la función y el rol de Satanás. Satanás cumple la función del tentador. Entonces, Satanás me va a venir a tentar para que caiga en pecado. Entonces, yo tengo que luchar contra la tentación que Satanás va a empezar a trabajar para que yo caiga. Y después tenemos el peor enemigo, que ahora vamos a ver cada uno de ellos. El peor enemigo de todos, que es mi corazón. El corazón es perverso y engañoso por sobre todas las cosas. Muchas veces yo voy a pecar y Satanás va a decir, yo no tengo nada que ver. Y fue mi corazón perverso. ¿Se entiende? Pero ahora vamos a ver un poquito con Biblia, porque tampoco quiero hablar porque... A ver, ¿cómo funciona esto? Ciertos movimientos religiosos nos dicen que recibiréis poder y que tenemos poder y que tenemos poder y que tenemos poder. ¿Para qué lo toman? Tengo poder para volar, para resucitar gente. Bueno, esos son los deseos del corazón perverso. Pero cuando nos habla de que tenemos poder y autoridad, es contra el pecado. Que el Espíritu Santo nos da ese poder que nunca tuvimos, es contra el pecado. Entonces, cuando tenemos ese poder contra el pecado, es para poder luchar. Tampoco es que, bueno, ahora yo era un adúltero, ahora no me gustan más las mujeres, porque claro, el Espíritu Santo, no. Vas a tener un poder para poder luchar, para ir a la guerra y pelear contra las tentaciones y vencerlas. Eso está hablando el poder, pero muchos se creen que es poder para resucitar y sanar. Bueno, no. ¿Qué es lo que nos dicen las Escrituras en cuanto a reprender a Satanás, por ejemplo? Porque están diciendo, Satanás te reprendo, Satanás te reprendo. Vamos al libro de Santiago, capítulo 4, y vamos a ver cómo funciona un poquito esto. Igual estamos haciendo algunos versículos nada más. Santiago, capítulo 4, versículo 7, acá tenemos lo que es la verdadera guerra espiritual. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra? Nos dice, someteos, obviamente, estar bajo la voluntad de Dios, estar en Cristo, guardar los mandamientos, guardar la palabra. Esa es la armonía bíblica que estamos viendo, estar sometido a Cristo. Dice, pues a Dios resistid al diablo. No nos dice reprender al diablo, nos dice resistid. Y muchos dicen, no, tenemos que pelear una guerra contra Satanás. No. Cuando venga la tentación, cuando venga el pecado, resistilo. No te dice que lo eches. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ya dijimos que el peor enemigo que tenemos es mi corazón. Por ejemplo, yo cuando llegué a Jesucristo, hubo muchos pecados que los dejé rápidamente. Por ejemplo, yo iba al tarotista.
antes de Cristo. Estaba medio perdido y bueno, me tiraba las cartas. Acepté a Cristo, lo dejé sin ningún problema. Muchos pecados los dejé fácilmente. Entonces, Satanás no me va a venir a tentar con lo que ya dejé o lo que no tengo ningún problema. Satanás no me va a tentar con imágenes, porque nunca tuve debilidad por las imágenes. Pero hay otros pecados que Satanás sabe, que si me pone algo me acelera el corazón. Satanás sabe que miro de más ciertas cosas. Ahí te va a tentar Satanás. Entonces, si yo estoy caminando en Cristo, puesto los ojos en Cristo, caminamos y vamos, guardamos los mandamientos, guardamos todos, Satanás va a empezar a tentar. Y en ese contexto no puedo decir, Satanás, te vas en el nombre de Jesús. No. Tenemos poder ahora para vencer la tentación. ¿Lo reprendemos a Satanás? No, resistilo. Aguantá. Orá, ayuná, pegate un baño de agua fría, hacé lo que sea. Cada uno tendrá la estrategia personales para vencer. Y esa es la guerra. Y esa es la autoridad que el Espíritu Santo nos da contra el pecado. Entonces, no tenemos que andar reprendiendo a nada. Es más, Satanás no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros ni hablamos ya de Satanás cuando predicamos, porque es un instrumento que a veces el Señor utiliza para ejecutar los juicios o para las pruebas o las tribulaciones. Pero yo, en lugar de estar peleando contra Satanás, como hace el sistema religioso, tendríamos que estar viendo cómo está nuestra relación con Dios, que eso es lo importante. Entonces, cuando vemos que Santiago 4:7 nos dice que debemos resistir al diablo, y vamos a ver un poquito cómo funciona la tentación ahora. Esto es guerra espiritual. Esta es la lucha. Sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que luchar? ¿Contra el pecado? Entonces, vamos a ver un poquito cómo actúan en estas tres partes. A ver, vamos a Lucas capítulo 4, versículo 13. Y vamos a ver lo que es la tentación de Satanás. ¿Qué mejor que la tentación al Señor Jesucristo? Lucas capítulo 4. Y ya conocemos la historia de la tentación y vemos que Satanás viene a tentar en las tres áreas del cuerpo, viene a tentar en las tres áreas a Jesús. Somos alma, cuerpo y espíritu, aunque algunos hablan de que somos cuerpo y espíritu. Pero bueno, más allá de esto, Satanás viene a tentar cada una de las áreas del Señor, de la misma manera que nos tienta a nosotros. Cuando Jesús tenía hambre, estamos hablando de la carne, Satanás, ¿con qué lo tienta? Pan, alimento, la carne. Entonces, lo primero que apunta a Satanás es la carne. Y Jesús sí que entendía lo que es la guerra espiritual. No lo reprende, no empieza a gritar como un loco. No, resiste, soporta. Después, vemos que ataca a la mente. La mente es el asiento de las emociones, de los sentimientos, y Satanás le empieza a ofrecer dinero, codicia, fama, rock and roll, todo. En Argentina se dice rock and roll, un aspecto de todo lo que es el ambiente de la fama y todas esas cosas. Entonces le viene a ofrecer todos los reinos, y que obviamente, a mí también. Entonces Satanás te va a empezar a tentar con que seas famoso, con que seas reconocido, con que seas rico, con que sos un princesito de Dios, que Dios te va a dar todo. Entonces Satanás te va a venir a tentar con todas esas cosas. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a renunciar al mundo y a rechazar. Que Satanás venga y te diga, Dani, mirá que tengo un trabajo mejor para el día domingo, justo el día de la iglesia, pero vas a ganar 10 veces más. La tentación. Entonces Satanás te está tentando a la mente. Y después Satanás tienta al espíritu de Jesús. ¿Por qué? Porque le dice, subite a la punta del pináculo y tirate. Que Dios va a enviar y decirle que te envíe los ángeles y que vas a salir volando. Dice, no puedo tentar a Dios. No tentarás a Dios. ¿Qué significa esto? Jesús podría decir esto, Señor, envíame los ángeles para que... No, dice, no puedo tentar a Dios. O sea que el Señor Jesucristo se somete a la voluntad de Dios y no a lo que Él quiere. Y eso tiene que ver con lo espiritual, de atentar contra Dios, los principios de Dios, los mandamientos. Entonces ahí tiene que ver con lo espiritual. Entonces ahí vimos Satanás cómo ataca las tres áreas del hombre. Y para eso necesitamos la guerra espiritual. Yo necesito hacer guerra contra la carne. Mi carne me pide sexo, mi carne me pide comer, mi carne me pide borrachera, mi carne me pide todo lo que son las obras de la carne. Mi mente me pide fama, codicia, avaricia, dinero, prestigio, riquezas, todo eso me pide la mente. Y mi espíritu me hace tentar contra Dios. No hace falta, vamos a la iglesia, al sistema religioso y vemos cómo espiritualmente están atentando contra Dios.
queriendo ocupar el trono de Dios. Entonces, ante estas así es como trabaja Satanás. Estuvimos dando un ejemplo muy claro. Satanás de esta manera nos ataca. Entonces, cuando venga una mujer hermosa a querer tentarte, de nada sirve que digas, Satanás, te reprendo. No, ahí tenemos que tener el dominio propio y resistir esa lucha. Y fíjense cómo está en Santiago, como dice Santiago, ¿no? Resistir, totalmente. Por eso es muy curioso lo que estaba hablando de las estrategias de Satanás, porque hoy en día, como estamos hablando de este tema, de lo que se ve en las iglesias hoy en día, ¿no? Satanás ha utilizado mucho una estrategia de meterse dentro de lo cristiano para desenfocar la verdadera visión que tenemos que tener hacia Dios. Vemos hoy en día todas estas barbaridades que pasan y nos damos cuenta dentro de la historia del cristianismo que se ha metido el misticismo, cosas que no tenían nada que ver con el cristianismo. Bueno, eso tiene mucho que ver con el poder de la palabra y esto. Y vamos siglos atrás y vemos que no practicaban estas cosas. La metafísica, la brujería, la santería, la psicología, la idolatría, inclusive la idolatría. Podemos ver, yo hace poco acabo de ver un video, creo que lo coloqué en las redes, de una persona, un evangelista, no sé, que fue a la tumba de Gigi Ávila y decía que la unción estaba allí y todo esto. O sea, vemos hasta la idolatría metida allí. Entonces, yo creo que por eso comencé con el texto que está en Romanos 12:2, donde dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Por esto mismo, porque Satanás ha sido tan hábil que ha entrado en las iglesias y todas estas personas que tú ves que han metido la metafísica, la brujería, la santería, es porque antes estaban en ella. Entonces, ¿qué pasa? Crecieron con esa cosmovisión. Y ahora Satanás ha sido tan astuto de que la ha metido en lo que llaman cristiano, y entonces ahora las personas, en vez de orar, como lo dice Santiago, someteos a Dios, entonces ahora pretenden en sus oraciones meter a Satanás, cuando ni siquiera Satanás es omnisciente ni omnipresente. Entonces se le está dando más gloria a cosas que no pide Dios. Ahí podemos ver en Hechos cuando algunas personas trataron de sacar demonios, y ¿qué le dijeron los demonios? Los demonios, a Pedro conocemos, a Cristo conocemos, pero ¿quiénes son ustedes? Y hoy en día yo creo que todas estas cosas que pasan en las iglesias, que son permitidas, por supuesto, por Dios, que vamos a hacerte una pregunta sobre eso también, que ¿por qué Dios permite que suceda esto en estos tiempos? Todas estas cosas son permitidas por Dios, para que sea manifestada a la gente, para que conozcamos el corazón de la gente. ¿Y el corazón de la gente a qué va? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que busca en sus propias concupiscencias? Las cosas que quieren en su carne, lo que quieren sus corazones. Todo lo que vivían en su vida antes cristiana lo quieren traer a la iglesia. Espiritismo, porque todas estas cosas se ven en la brujería. Son muy fáciles de notar. Entonces, por eso es que nosotros hacemos estos videos, por eso es que estamos alertando a las personas, porque es nuestra labor. Yo creo que hay muchas personas que están aún en esas iglesias que están siendo confundidas, pero son personas que probablemente luego pueden salir de ahí, como salimos tú, como salí yo también. Entonces, yo creo que hay una responsabilidad en el cristianismo de hablar estas cosas. Sí, totalmente. Totalmente. A ver, en cuanto a la pregunta que hiciste, ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios permite? Y sí, y nos podríamos ir a la historia, ¿y por qué no mató a Satanás desde el comienzo y éramos todos felices? El tema es que Dios va a poner a prueba a sus hijos. Ese es el tema. Entonces, se va a poner a prueba a fuego la fidelidad, si realmente amamos a Dios. Entonces, Dios nos pone todo tipo de circunstancias, engaños, todo tipo de trampas, todo tipo de misticismo, toda psicología. ¿Para qué? Para ver si realmente amamos a Dios, para buscarlo realmente de corazón, para buscarlo realmente pese a todas las circunstancias, pese a todas las pruebas, pese a todo el conformismo que nos da la falsa religión. Si realmente amamos a Dios, vamos a dejar todo eso. Por eso son pruebas.
Por eso son puestas por Dios, por eso no podemos estar renegando de las pruebas, no podemos estar levantando el puño al cielo por todas las cosas o porque hay apostasía. Dios mismo permite la apostasía para ver si realmente lo amamos a Dios. Lo mismo que el desierto, lo mismo que lo que son las tribulaciones, son los métodos que el Señor utiliza para probar a sus hijos. ¿Sos salvo? Gloria a Dios, amén, aleluya. Bueno, vas a tener que probar si sos salvo. Esos son los principios que Dios nos establece en las Escrituras. Por eso no tenemos que, obviamente, debemos luchar, contender ardientemente por la fe, cumplir con el papel y el rol que se nos fue asignado por ser hijos de Dios, porque si no diríamos, bueno, el Señor permite la apostasía, yo vivo muy feliz en una iglesia apóstata, yo voy a la iglesia de Cash Luna. Bueno, no entendimos nada. Entonces, ese es un poco el principio tratando de responder a esa pregunta del por qué Dios permite todas estas cosas. Bueno. Sí, aparte que vemos que Él permite que la cizaña crezca con el trigo. Totalmente. Y a la final nos daremos cuenta quiénes realmente persiguen estas doctrinas que son conforme a la carne y conforme a las concupiscencias de los corazones de las personas, ¿no? El ofrecer los beneficios que ellos ofrecen. Totalmente, sí, totalmente. En cuanto a esto, cerrando un poquito el tema de la tentación, cómo es la guerra espiritual, por eso estamos viendo ahora Satanás, cómo atenta contra la verdadera guerra espiritual. No se va, ojalá se fuese con un grito, fuese sido tan simple nuestra vida si se iba con un grito, pero esto es una guerra a muerte de nosotros. Esto es lo que hace Satanás, tentarnos, y ya vimos en el alma, en el cuerpo y el espíritu. Mirá lo que dice en Lucas 4, versículo 13. Después de que el Señor le dice, no tentarás al Señor tu Dios, le dice, cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, es un proceso donde Satanás nos va tentando. Dice que se apartó de él por un tiempo. Entonces, nuestra guerra es resistir a Satanás la tentación. Para resistir la tentación debemos utilizar los medios de gracia, que es la palabra, las escrituras, que es orar, la alabanza, el culto público, que es ir a la iglesia. Todo lo que el Señor nos establece como medios de gracia debemos utilizarlos para tener armas, para enfrentar y resistir al diablo. En un contexto vacío, en un contexto de pereza, no podemos resistir a nadie. Somos hombres muertos. Pero por eso nos dice que después de que Satanás lo hubo tentado, se apartó de Jesús por un tiempo. Entonces nos va a dar una prueba, la vencemos y Satanás, si resistimos a Satanás, se va a apartar, pero por un tiempo. Así que ese es el operar de Satanás. No es que, bueno, ya vencimos y bueno, espero al Señor arriba de una nube. No, eso no existe. Por eso nos dice velar, debemos velar. Entonces de ahí lo tenemos a Satanás. Vamos a Salmos 119 un poquito para ver el corazón. Y vamos a ver un poquito cómo funciona el corazón. Salmos 119. Es el salmo más largo. Versículo 11. Y nos dice, en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Bueno, acá nos está hablando del corazón. ¿Qué es lo que dijimos? Ya dijimos que tenemos tres enemigos, Satanás, el mundo y el corazón. Ya vimos Satanás cómo actúa. Te ataca a la mente, te ataca al cuerpo, te ataca al espíritu. Cuando Efesios nos habla acerca de la armadura de Dios, de los dardos de fuego, los dardos van hacia la mente, nuestra manera de pensar. Por eso lo que decías en Romanos capítulo 12, renovado nuestro entendimiento, que por eso toda nuestra guerra está en la mente. Pero acá nos está hablando del corazón. ¿Qué es el corazón? A ver, cuando estamos hablando de el corazón, estamos hablando de lo que hay en nosotros. Por ejemplo, dice que en mi corazón he guardado tus dichos. Cuando leemos la palabra, los mandamientos, los principios y lo que Dios nos establece, y lo guardo significa que lo obedezco. Honra a tu padre y a tu madre, anda y hacelo. Eso es guardar. Entonces acá está hablando de que he guardado tus dichos para no pecar. Entonces acá estamos viendo que está luchando esta persona contra el pecado. Guardo la palabra, guardo los dichos, guardo el temor de Dios
hace que mi corazón perverso, ¿por qué? Porque Jeremías 17:9 nos dice que perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas, más que Satanás. Entonces muchos están preocupados de Satanás, de Satanás, de Satanás, pero no son capaces de mirar su propio corazón. Porque muchas veces Satanás te deja pecar porque ya sos vos el que ama ese pecado y que no lo piensa dejar. Entonces, por eso el corazón, venimos con un corazón duro, entenebrecido, pecador y tirado hacia el pecado. Pero la palabra nos va a empezar a limpiar, nos va a empezar a purificar. El temor de Dios, el Espíritu Santo, la ayuda, nos va a empezar a ablandar la conciencia, que esto es lo que empieza a pasar. Entonces, la palabra sensibiliza mi corazón. Cuando estudio, cuando leo la palabra, el corazón se empieza a ablandar y empiezo de a poco a empezar a obedecer. Pero es todo un proceso de santificación. Por eso, el corazón son los deseos. Por eso en el corazón también están los deseos que el hombre los llevan a pecar. Las concupiscencias del hombre nos habla. Entonces el corazón, esto es lo que es el peor enemigo. Por eso necesitamos de la palabra y una conciencia limpia. Vamos a Apocalipsis capítulo 18 para ver el mundo. ¿Cómo pelea el mundo en esta guerra espiritual? Fíjense que en Salmos nos habla acerca del corazón. Y ahí tenemos una guerra espiritual. ¿Por qué? Porque tu corazón te va a decir, quiero sexo, quiero sexo, quiero sexo. Pero la palabra te va a decir, no porque es pecado, no porque es pecado. Ahí está la guerra espiritual. Resistilo. Resistid al corazón, que es muy, ese es el peor de todos. Apocalipsis capítulo 18, vamos a ver que, si bien es un libro simbólico, pero vamos a tomar este pasaje, para ver cuando habla acerca de la caída de Babilonia. En el capítulo 18, en Apocalipsis nos habla de Babilonia, como cuando cayó Babilonia, que fue un shock. Decían, ¿cómo puede ser si Babilonia era el número 1? Bueno, en el capítulo número 18, versículo 2 nos dice, clamó una voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. Bueno, acá está hablando del juicio, pero Babilonia en las escrituras representa el mundo, los deleites. Daniel, cuando estaba en Babilonia, él dice, yo voy a comer legumbres, voy a ayunar, voy a orar. ¿Qué significaba? Que se puso de pie y empezó a resistir al mundo. El mundo le daba sexo, le daba mujeres, le daba alimentos, le daba vino, le daba todos los placeres del mundo. Entonces, cuando hablamos de Babilonia, estamos hablando de todos los placeres del mundo. Cuando hablamos de Egipto, estamos hablando del mundo, pero de la aflicción del mundo, de la esclavitud, del azote. Está hablando de lo mismo, pero diferentes contextos. Entonces, acá está hablando, ha caído la gran Babilonia. Y en el versículo número 4, que este es el versículo que quiero llegar, y nos dice el versículo 4, oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibéis parte de sus plagas. Entonces acá hay un aviso que nos está dando la palabra, salgan del mundo, salgan de los placeres del sexo, del rock and roll, de las riquezas, de todo lo que te ofrece el mundo, que es hermoso, wow, decimos, el mundo es lo más que hay. Por eso vemos la iglesia muy confundida que ama todo lo del mundo. Vamos a una iglesia y encontramos los shows mundanos, encontramos el misticismo, encontramos todo lo que hace el mundo, lo hace la iglesia. Pero la palabra te está diciendo, huyan de ahí, para no participar en los pecados. Pero para huir, no dice, bueno, Señor, yo huyo porque soy obediente. No, guerra espiritual. Tengo que luchar con todo lo que me brinda el mundo. En lugar de estar acá haciendo un estudio bíblico, preparando temas, todo, ¿no sería mejor irme a tomar una cerveza con mis amigos? Jugar al fútbol, contar chistes y pasarla de maravilla. ¿No sería mejor eso? Sí, mi carne dice que sí. Pero la palabra te dice que debemos resistir al mundo. Debemos luchar contra el mundo. Ahora, ya tenemos identificados lo que es los enemigos, que es Satanás, el mundo y el corazón perverso. Vamos a ver qué es lo que hace el hombre en esta situación. Y ahí vamos a ir a Romanos, capítulo 7, y vamos a ver al apóstol Pablo ante esta guerra espiritual, cómo se siente. Da la casualidad que en el sistema religioso, los evangélicos y todos los que reprenden y que andan así por la vida, se sienten muy victoriosos, muy poderosos, se creen que tienen a Satanás dominado y así andan por la vida y eso les da soberbia, arrogancia, le da todo tipo de altivez pensando que son personas poderosas. Pero vamos a ver lo que nos dice Romanos. El apóstol Pablo, ahí estoy llegando, Romanos capítulo 7,
versículo 14, y ya me voy despidiendo con esto, y ahora ponemos en común los temas, y vemos que el apóstol Pablo, ¿cómo se siente el apóstol Pablo en esta guerra espiritual? En esta verdadera batalla espiritual, que es lo que dijimos contra el pecado. Y esto es lo que quiero que entendamos. Fíjense que Pablo no dice, bueno, hicimos una guerra, reprendimos a Satanás, Satanás se me manifestó y yo le dije, oíme bien Satanás, y se fue, pero todo para la gloria de Dios. No habla nada de esto Pablo. Vamos a ver cómo se siente el apóstol Pablo en esta guerra espiritual. En el versículo 14 del capítulo 7 de Romanos dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Acá nos da un principio que la ley de Dios, los mandatos de Dios, es algo espiritual. Y nos dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ahí les presento la guerra espiritual. Esta es la guerra. La ley es espiritual, tiene valores que yo soy carnal y no puedo. Esa es la guerra, esa es la lucha. Entonces dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. El apóstol Pablo está diciendo que dice que la ley espiritual es buena, estamos bien, todo perfecto, pero no lo hago. No hago lo que quiero porque yo quiero hacer el bien. Sabes que yo también, Dani, quiero ser santo. Más que nadie quiero ser santo, pero no puedo. No llego con esos valores, no llego con esos estandartes. Eso está diciendo Pablo. Dice, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces Pablo dice, la ley sé que es buena, no tengo que pecar, no tengo que adulterar, no tengo que hacer esto, pero es espiritual. El problema es que yo soy carnal y quiero hacer el bien, pero no puedo. Lo que está diciendo es que lo que aborrezco hago. Entonces yo digo, quiero vivir en santidad y servir a Dios y ser feliz y comer perdices. El problema es que el día lunes empiezo y me empiezo a chocar con los pecados, con la guerra espiritual. Y quiero hacer el bien, está en mí, porque el Espíritu Santo me convence de pecado. Pero hay veces que no puedo, es lo que está diciendo Pablo. Versículo número 16 dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, lo que decimos, él sabe que la ley es buena, sabemos lo que es la buena voluntad de Dios. Versículo número 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ya estamos contaminados, ya estamos infectados con el pecado. Por eso, el que quiere ser santo, que se olvide, porque nuestra naturaleza pecaminosa está corrompida. Entonces, muchas personas incluso podrían sentirse santos, y yo veo gente que se siente santa y que te dicen, che, Dani, ¿sabés que yo yo dejé de robar, dejé de fumar, dejé de la delincuencia, dejé todo, y no hago nada malo? No soy un pecador porque no hago nada malo. Y bueno, el Señor te va a decir, bueno, no haces nada malo, pero ¿qué haces de bueno? Y ahí ya volvemos a estar en falta delante de Dios, porque decimos, bueno, no mato a nadie, no soy un violador serial, pero ¿cumplo con mi responsabilidad? ¿Hago todo lo que Dios me demanda como un hombre de Dios? No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que el pecado mora en mí, ¿qué vamos a hacer? Tal como sucedió con Jesús y el joven rico. Es un texto que yo siempre trato de sacar a fondo cuando las personas hablan de ese tema, ¿no? Sí. Es así, el joven rico es increíble. Y bueno, todo lo que estaba viviendo el joven rico tiene que ver con, hay muchas cosas en eso, en el trasfondo. Acá Pablo nos está hablando acerca del pecado que mora en nosotros. Y el joven rico salió a luz el pecado que se manifestaba en él. Incluso él decía, yo guardo la ley, guardo todos los mandamientos, dame algo más, ¿qué tengo que hacer? Le tocó la codicia, le tocó la avaricia y saltó a la luz. Entonces, más de uno nos sentimos que somos santos. Claro, yo como no mato y no robo, ya soy santo, pero como si fuera que la ley se basa en eso. Entonces, acá lo que estamos viendo en el versículo, acá ya está diciendo, el pecado mora en mí. No soy yo el que peca, es el pecado que mora en mí. Esto me viene bárbaro, ¿por qué? Ayer pequé, pero era el pecado, no era yo, así que Dios sabe cómo soy. No, eso es mal interpretar las Escrituras. Acá nos sigue dando más luz. El apóstol Pablo nos dice en el versículo 18, y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, en mi carne no mora el bien. Por eso necesitamos el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, porque no mora el bien. Sin el Espíritu Santo somos hombres muertos, tirados al mal, porque no hay el bien en nosotros. Y da la casualidad de que la psicología aparece diciendo que el hombre es bueno. Aparece el buenismo en la iglesia y somos todos buenos. Jesús era bonachón y somos todos felices y nos vemos en el cielo.
No, somos malos por naturaleza. Entonces nos dice, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no hacerlo. Yo quiero hacer el bien, yo quiero ser santo, yo quiero ser el primero de los santos, pero no puedo hacerlo. ¿Se entiende? Entonces, lo que está diciendo es que en esta guerra espiritual es muy despareja, hay mucha ventaja. Pero ante esto no decimos, bueno, ahora vivimos en pecado porque no podemos salir de esta situación. Lo que está mostrando es el conflicto de este problema que está viviendo el que tiene esta guerra espiritual. Este conflicto de pelear contra el pecado y entonces Pablo está hablando desesperado y desilusionado, que es como se encuentra el verdadero creyente haciendo la verdadera guerra espiritual. Tengo un pecado que no lo puedo vencer. Y me acuesto pensando cómo vencerlo y me levanto con culpa y así estoy, pero lo quiero vencer. Quiero hacer el bien, pero no puedo. Lo voy a vencer, y ese es el proceso de santificación. Por eso nos dice en el versículo, acá Pablo está hablando con este conflicto, pero está hablando como un hombre derrotado, que es así como el verdadero Hijo de Dios se siente, sucio por el pecado, sabiendo que estamos mal delante de Dios. Entonces, en esta situación, mirá si me voy a poner a mirar tus pecados, Dani, no puedo. Tengo tanto que solucionar en mí que ¿qué voy a leer el pecado de Juanito, el de Pedrito? No, Dios me libre, es más, perdonalo porque si no yo también voy a ser condenado. Y hay un problema, hay un problema en eso que estabas comentando de lo de la santificación progresiva, ¿no? La entendemos de esa manera. Están los grupos legalistas que te dicen, no, tú tienes que lograr la justificación a través de ser santo. Entonces, tienen un concepto errado del orden de salvación, ¿no? Tienen un poquito el concepto errado del orden de salvación. O sea, para tú hacer esto, para tú llegar a la justificación, para tú llegar a ser justo, tienes que ser santo. Y no entienden que la santificación es un proceso progresivo. Quien comenzó toda la buena obra en nosotros la irá perfeccionando hasta el día de Cristo. Y aquí, eso lo podemos ver aquí en Pablo, en este versículo que tú en esta carta que acabas de decir. Porque entendiendo que Pablo ya es un hombre justificado y él está en un proceso, él está entendiendo que está en un proceso de santificación. Y es a lo que tú mismo estás comentando, ¿no? Exactamente, por eso lo que dijimos que cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos como un embrión. ¿Qué es lo que pasa con un embrión? Luego es un bebé, luego es un niño, luego es un adolescente, luego es un hombre, luego es adulto, luego es un anciano. Entonces hay procesos, de la misma manera que el Señor utiliza el mismo principio. Tiramos una semilla, crece un tallo, después crece el árbol, después da frutos, todo tiene el mismo principio. Por eso estos son los procesos que tenemos que afrontar. Pero si no entendemos qué es lo que estamos viviendo, nos vamos a sentir desilusionados, no sabemos si Dios está con nosotros, viene una prueba y ya pensamos que Dios nos abandonó. Entonces, y esto es lo que debemos entender, saber cuál es la batalla, cuál es la guerra y afrontar según el Espíritu Santo con las armas que nos da, a través de las Escrituras. Mira, continúo leyendo un poquito. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Este es el conflicto. No hago el bien que quiero. Esto es un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios. Y si hago lo que no quiero, ya no hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Acá vemos que Pablo se desilusiona. Pablo está diciendo, quiero ser santo, quiero ser feliz, quiero agradar a Dios, pero me encuentro con otra cosa y esto me desanima. Y esto es lo que es el cristiano, que muchas veces no queremos orar, no queremos ir a la iglesia, no, orá vos, Dani, por mí, porque yo, y nos sentimos culpables delante de Dios, nos sentimos sucios. Ahora, los hijos de Satanás pueden pecar tan alegremente que van a predicar, es otro tema. Pero acá estamos hablando de los hijos de Dios que realmente pelean la verdadera guerra espiritual. Por eso nos dice en el versículo 22, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Acá está hablando que el espiritual se deleita en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros. ¿Quién manda? El cuerpo acá. Entonces, esta es la guerra, esta es la lucha. Que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva al cautivo de la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, esto es una guerra que estamos gobernados por pasiones y esta es la lucha. Esta es la guerra. Y llega un punto
Donde Pablo, en lugar de decir, bueno, qué santo que soy, el Señor me eligió, yo soy el apóstol a las naciones, la verdad que tengo un manto de autoridad y soy, bueno, fíjense lo que dice Pablo en el versículo 24, miserable de mí, soy un gusano, soy un infractor de la ley, hecho y derecho, merezco el infierno más que nadie, pero es ahí donde aparece el Señor Jesucristo y este es el que intercede verdaderamente por nosotros y puede mediar con el Padre para seguir con este proceso de santificación. Por eso Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hasta que no tengamos cuerpos nuevos. Por eso el que esté firme, mire que no caiga. Pero mientras tengamos este cuerpo, no le demos confianza, porque este cuerpo, este corazón, esta mente es lo peor que hay. Si no está santificado y limpiado por la palabra. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios. ¿Con qué versículo empezaste, Dani? Empezaste con Romanos capítulo 12. ¿Qué estuvo hablando? De la renovación del entendimiento. Pablo está renovando el entendimiento. Por ejemplo, cuando el Salmo 23 dice, confortará mi alma, es lo mismo. Está diciendo, cambiará mi manera de pensar. Yo antes pensaba todo lo malo, pero en ese proceso nos vamos adaptando a lo que es la palabra de Dios. Y es lo que está diciendo Pablo, más con la carne a la ley del pecado. Entonces, lo que está diciendo Pablo es que la mente anhelo ser bueno, pero mi cuerpo me dice, sos un borracho, sos un adúltero, sos esto. Pero bueno, esto es lo que te puedo decir en cuanto a lo que es la ley, en cuanto a lo que es la guerra espiritual en el verdadero creyente, y en cuanto a la falsa religión podríamos estar días porque hacen tantas locuras que por eso tampoco le dimos tanta importancia a lo falso. Por eso lo importante es ver el billete verdadero y no ver los 800.000 billetes falsos, para no llegar a una confusión. No, es muy importante para poder entender qué es verdad, también debemos ver qué es lo falso, qué es lo que se está predicando en falsedad hoy en día, ¿no? Que a muchos no les gusta, de verdad que no les gusta, los que viven estas cosas y en realidad yo cuando las personas vienen a mí y critican y dicen, no, pero es que ustedes critican estas cosas, yo le digo, bueno, tú estás conforme, tú estás defendiendo tus propias concupiscencias, lo que tu corazón pide, lo que tu corazón quiere. Tú no estás defendiendo las escrituras porque las escrituras me hablan de otra cosa. Y claramente está escrito, ahí vemos en Timoteo 4, del 1 al 5, vemos lo que nos dice, ¿no? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores a doctrina de demonios. Y eso es lo que vemos hoy en día. Eso es lo que vemos hoy en día. Y bueno, me parece fabuloso lo que se está haciendo, este despertar de ciertos hermanos. Yo creo que Dios tiene un remanente, esas personas fieles a las escrituras que estamos trabajando y luchando día a día en el proceso de santificación y a la misma vez no somos pensando en nosotros nada más. Queremos que las personas también a través de la escritura, a través de la palabra abran los ojos y esa es la labor que debemos hacer. Sí, totalmente, Dani, totalmente. La verdad que yo agradezco porque estoy siendo testigo del mover de la mano de Dios. Cuando a veces decimos como Elías, solo yo he quedado, y empezamos a ver que el remanente de Dios y la mano de Dios por misericordia de Dios, de que merecemos un rayo, y vemos que empiezan a levantarse verdaderos hombres de Dios que prediquen del pecado, que confronten el pecado, que no estén muy felices no estén cómodos con las falsas doctrinas. Y la verdad que bueno, ahí vemos la misericordia de Dios, porque si bien está todo muy oscuro, niveles altos de apostasía, como os decís, todo doctrina de demonios, ¿cómo puede ser que no haya sana doctrina? A veces me dicen, hermano, ¿conoce una iglesia de sana doctrina? No, si conoces, avísame, les digo a veces, porque es increíble el nivel de apostasía que hay, de ceguera. Pero bueno, ahí vemos el remanente y la mano de Dios y vemos que es fiel, que muchas veces creemos que estamos solos, y yo en esta situación, en este momento, luego de un largo camino solo, en soledad, que seguramente Dios habrá tratado en tu vida personal, todo, empiezo a ver que se empiezan a levantar hombres de Dios, que no hay celos ministeriales, que estoy cansado de ver celos ministeriales, luchas, contiendas, ego, y estamos viendo que lo único que importa es la palabra de Dios, que nosotros no tenemos ninguna importancia. Esto es lo que hacemos porque Dios te pone algo para predicar su evangelio porque lo amamos. Esa es la respuesta, porque hay un amor y nos sentimos en deuda, en falta, y qué privilegio más grande de predicar su palabra. Pero después de
de estar queriendo discutir, pelear, confrontar, hacer diferencias, y no, ya tenemos que entrar en un nivel de madurez, si tenemos la responsabilidad de llevar la palabra de Dios, y merecemos lo que es tener madurez y tener un buen trato entre hermanos, y bueno, hacer que la palabra de Dios se empiece a expandir, que es lo principal. Así que estoy muy contento, la verdad, que con vos, Dani, que hace rato que también tenía ganas, la pasamos re lindo. Yo la verdad Súper que... bien, súper bien. Para la próxima traes el mate, ¿eh? Sí, el mate, y yo te voy a llenar de preguntas. Así que la próxima quedamos así, la próxima yo te voy a hacer varias preguntas. Así que vamos a invertir la próxima. Pero bueno, me encantó, la verdad que gracias, Dani, me sentí muy cómodo y es muy agradable charlar con vos. Bueno, con todos los de Biblia Libre, eso es lo que yo con la hermana Vanessa Rossi siempre hablo eso, y que digo que qué lindo, porque no son estructurados de que mi ministerio, el tuyo, no, los hermanos comparten la palabra, todo, y no veo esos celos y me siento muy cómodo. Así que doy gracias a Dios por el grupo de Biblia Libre. Así es, mi hermano, agradecido también con tu persona por estar compartiendo tan hermosa enseñanza el día de hoy, y espero que no sea la última. Podemos reunirnos nuevamente hablando de otros temas, así que las no me vas a puertas aquí sacar están más de abiertas. encima, Dani. Ahora me vas a tener que aguantar. Qué Así bueno, que mi bueno. hermano. Así que bueno, un abrazo a lo grande y nos vemos la próxima en otro programa de Con Contexto. Así que bendiciones allá a toda la gente de Argentina. Bueno, gracias a todos y nos estamos viendo el próximo programa. Nos vemos.